Pues el 7.1, por ejemplo, es fácil. Esto solo falta saber una cosa muy ligera. Entonces, imaginaros, el 7.1 nos pide que hagamos un programa que genere un dado. Yo lancé el programa, llamo el programa, por ejemplo, dado, yo hago Java dado y me genere un número aleatorio pues entre 1 y 6. Entonces, la cosa ahí es que lo lance y me genere 1, pero igual las siguientes no lo hace y me genere otro. Se supone que tiene que generar un número aleatorio. No tiene ningún argumento, así que el programa es muy fácil. Solo tiene que hacer algo, un número aleatorio y imprimir. De hecho, ahí lo único que nos falta es que normalmente en los lenguajes suelen tener funciones que generan números aleatorios. En Java hay, pero no las contentoría. Entonces, habrá alguna función que generará un número aleatorio y esa es la que tenéis que usar. Entonces, os he puesto en la referencia alguna función más por ahí. De hecho, he puesto una sección con las funciones matemáticas típicas, que está aquí. Entonces, la mayoría de las funciones de matemáticas en Java están dentro de una clase que se llama math. Entonces, si tú pones, por ejemplo, math.as, eso es la función del valor absoluto. Si pasas un entero, devuelve el valor absoluto de ese entero. Claro, quita el signo. Pero también vale con un flotante y te quita el signo y te devuelve el valor absoluto. Y te trae funciones, pues POU, por ejemplo, POU XY es X elevado a Y. Podéis mirar la documentación de Java en Math, tienes un montón de funciones con todo lo que esperas, pues el seno, el coseno, la exponencial, todo lo que normalmente tienes pues, para hacer. Ahí están también, que las usaremos un poco ahora, la función fail, float y round son las de redondear a enteros. Tú le pasas un flotante, entonces fail te dice el entero siguiente a ese flotante. Es decir, si le pasas 3,2 te sale 4. Float te saca el anterior. Entonces, si le pasas 3,2 te saca 3. Y round te saca el redondeo, que lo que hace es coger el más cercano. Si le pasas 3,2 te saca 3, si le pasas 3,8 te saca 4, el más cercano de los enteros. Entonces, más o menos, esa te permite convertir de flotante a entero, pero además controlando si quieres pues, una aproximación o otra. Y una de las funciones matemáticas típicas es math.random, que te devuelve un número aleatorio entre 0 y 1. Es decir, genera algo que a veces está cerca de 0, a veces cerca de 1. De hecho, puede valer 0, pero no puede valer 1. O sea, el intervalo es de 0 fijo, claro, 0 estricto, a 1 abierto, el 1 nunca puede llegar a valer. Bueno, de todas maneras, como es un número aleatorio, la probabilidad de que valga 0 es casi 0. Pero no podría llegar a valer 0. Entonces, esta función me devuelve un número aleatorio. Entonces, con eso podemos intentar escribir el programa que genere un resultado de un dado. Y con eso, pues, acabaríamos un poco esta sesión y empezaríamos la siguiente. Entonces, vamos a escribir el ejercicio 7.1. Queremos hacer un programa pues, que se llame dado.java. Entonces, escribimos un fichero, hacemos un fichero nuevo. De hecho, volvemos a poner el programa vacío. Entonces, en este lo que vamos a hacer es, el nombre clase vamos a ponerle dado. Lo grabamos como dado.java. Y ahora, ¿qué hacemos en este programa? En el fondo no hay que hacer casi nada. Lo que hay que hacer es generar un número aleatorio y luego imprimir. De hecho, para hacerlo un poco más modular, para usarlo en los siguientes programas, vamos a poner que el número aleatorio nos lo haga una función, pero vamos, también podríamos ponerlo directamente aquí. Bueno, si os parece, lo hacemos primero. ¿Cómo haríamos un número aleatorio? Hemos dicho que necesitamos bueno, fijaros lo que había dicho en la...
Aquí en el ejemplo os había puesto que, si veis, la función más random te devuelve un número aleatorio entre 0 y 1, con decimales. Entonces lo que hago es poner una variable doble y en esa variable meter el número aleatorio. Lo que hago es flotar. Entonces voy a hacer aquí lo mismo. Hago una variable u o v o como queráis llamarla y hago u igual a math.random y de momento voy a imprimir eso. Entonces, como es flotante, voy a poner porcentaje F y ya está. El salto de línea y U. Entonces, si compilo ese programa, que ahora estará aquí, el programa parece que funciona, no tiene ningún error de compilación, no había muchas posibilidades de errores ahí. Y si lanzo el programa, pues lo que hace es, me sale el número aleatorio, que en este caso ha sido el 0.35.523. Y la gracia es que esa función, si la llamo otra vez, me da otro diferente. Entonces tengo un programa que genera números aleatorios, pero claro, son entre 0 y 1. Entonces, si quiero convertir eso a un dado de 6 caras, pues lo que tengo que hacer es transformar ese número en un número entre el 1 y el 6. ¿Cómo podría hacer eso? Pues una forma fácil, bueno, normalmente no, generar aleatorios en otro rango es muy fácil, simplemente si quiero transformar el rango del 0 a 1 del 0 al 6, me vale con multiplicarlo por 6, porque eso tendría algo entre 0 y 6. ¿No? Entonces, podría hacerlo directamente en esta misma instrucción, 6 por eso, o podría ponerlo si queréis como un paso aparte, u igual a 6 por u. Entonces ahora tengo que me da un número, como hemos multiplicado algo entre 0 y 1 por 6, pues me da un número que parece que vale 0,3, a veces vale 4 con algo. Si lo seguimos lanzando más veces, veremos si en general debería ser que, como u está entre 0 y 1, si os fijáis, el caso peor o el caso más alto es que justo valga casi 1, entonces me daría casi 6. El caso menor es que valga casi 0 y entonces me daría casi 0. Entonces puedo lanzarlo un poco hasta ver que a veces sale 5 con algo. Aquí, por ejemplo, sale 5 con 4. Nunca va a llegar a salir 6, pero esto puede salir 5 con 90 y bastante. Puede salir 5,9. Pues ya eso casi es lo que quería sacar. ¿Qué me falta? Pues que quiero que sea entero. Entonces, para convertir eso a entero, puedo pensar un poco las funciones que he dicho antes, cuál es la que me hace falta ahí. De hecho, si uso la función fluor, la que te devuelve justo el inferior, esa ya es un número entre 0 y el 6. Es un número entre 0 y el 5. Porque en el caso menor me saldría 0 y en el caso mejor me saldría 5. Y si uso fail, pues me sale entre 1 y el 6. Esta es más o menos pues, la que vendría bien. Entonces puedo hacer eso. El número u le hago fail y eso es lo que me queda. Esto me va a dar un error, no sé si veis cuál es, claro el error que me va a dar. ¿Qué tiene malo eso? Ah, sí, por eso. Está claro que más fail lo que devuelve es un entero. Entonces esto se quedará, bueno, probablemente no se quede, porque hay conversiones que son, para meter un entero en un doble, me parece mal porque se modifica por lo que me sobra, pero al revés creo que me parece bien. Otra cosa es que... Ah, vale, entonces el problema es lo que me dice. No está mal, o sea, es muy doble, pero no, tampoco me falla.
Bueno, vemos lo que sale, luego os digo. Entonces, no está mal porque, aunque convertir el doble a entero está metiendo una cosa de un tipo en otro, como en el fondo los enteros pueden contener, o sea, los dobles pueden contener enteros, porque simplemente el 3 en doble es 3.00 y ya está. Entonces, eso no le parece mal. Y entonces, lo único que tiene de malo ese programa, el U es flotante, así que imprime el número como flotante. Entonces, si haces esto, si aquí le pones que lo quieres como entero, eso sí que le parecerá mal, porque aquí la U no es un entero, entonces él no sabe que tú ya te vas a esforzar para que haya un cambio flotante. Entonces eso le parecería mal. Y aún así, normalmente o sea, aunque esto no esté mal, el compilador no le parezca mal, esta línea, en realidad, si tú sabes que esto va a ser un entero, lo que deberías hacer es poner una variable entera para tratarlo como entero. Entonces, lo que podemos hacer es poner otra variable R, entera, o resultado, si queréis. Y al final esto ponerlo... Entonces tú aquí le estás diciendo que el resultado para ti es un entero. Y a partir de ahí ya no va a ser un entero, lo que está pasando un entero, y un entero. Entonces esto debería estar bien. Y de hecho... Ahora, pues entonces devuelve doble. ¿Para qué? Bueno, luego miro el por qué. Yo pensaba que la función más 6 devuelve entero. Igual por algo devuelve doble, no debería. En cualquier caso, aparte de estas funciones de redondeo, también puedes forzar a que un tipo se interprete como otro poniendo el tipo entre paréntesis. Entonces, si haces esto, le estás diciendo que aunque no fuera un entero, lo convierta en entero y lo trate como entero. Pero de todas maneras ahí no debería hacer falta, ¿eh? No sé muy bien por qué ahora me hace falta. Eso lo miraré y os lo pongo. Pues bueno, con eso básicamente tenemos que la función hace, pues tenemos el programa que pedías. Le das lo llamas y genera un número del 1 al 6 y básicamente ese es el resultado que pedías. Lo único, para hacer esto más cómodo, bueno, para hacer los siguientes problemas, los siguientes ejercicios, una cosa que es útil pensar aquí es que si os fijáis, esto que estoy haciendo, que es generar un número del 1 al 6, es una función que podría querer repetir. Porque luego en el siguiente problema me dicen, pues genera dos números entre el 1 al 6, o es como tira dos dados y haz cosas. O quiero hacer esta operación en diferentes contextos. Entonces lo que puedo hacer es que esto es una cosa que podría aislar como una función aparte. Podría decir una función que se llame tira un dado, que haga esto y me devuelva el número entre el 1 y el 6. Entonces eso también es útil saber hacerlo. Podríamos definir una función. Entonces, una función, ¿cómo se define? Tengo que ponerle un nombre. Bueno, de hecho, si queréis, podéis mirar la referencia también. Vamos a ver la referencia de definir una función. Por aquí tenéis una de funciones, que estará...
tenemos un ejemplo de función que devuelve un doble a partir de un entero y un doble. Entonces yo voy a hacer algo parecido a eso, voy a hacer eso como ejemplo y lo voy modificando. Esto es la definición de una función. Si me funciona el copiar y pegar. Entonces cojo esto, lo pego en mi programa y lo que cambia aquí es que esta función se llamaba función calcula algo. Yo ahora lo que quiero hacer es una función que le voy a llamar pues tira un dado o algo así. Pues le vamos a poner tira un dado. La función mía, en el fondo no quiero pasarle nada, no hay ningún argumento. O si queréis podría pasarle el número de caras, pero bueno, de momento vamos a poner que nos vamos a 6 caras y ya está. Entonces le quito esto y la función no tiene ningún argumento. Y lo que va a devolver, como resultado de tirar un dado, me va a salir un número del 1 al 6, un entero. Entonces, aunque el ejemplo era doble, yo voy a poner aquí entera, porque mi función no quiero que me devuelva un doble, quiero que me devuelva un entero. Entonces, eso es el prototipo de una función que no le pasa nada y me devuelve un entero. El contenido, en el ejemplo hacía ciertas cosas, yo voy a quitarlo. Lo único que tengo que acordar del contenido es que al final la función tiene que calcular algo y hacer return de eso. Entonces yo lo que voy a hacer es, en la función quiero devolver un entero, así que voy a definir una variable entera que le llamaré resultado, por ejemplo. No hace falta que se llame resultado, puede llamarse como quiera. Entonces la idea de la función es que la función calcule ese resultado y al final lo devuelva al que le haya llamado. Entonces aquí pondré return resultado. Entonces lo que va a hacer la función es lo que yo había dicho aquí. Generar un valor flotante entre el 0 y 1, multiplicarlo, coger el entero más el siguiente y devolver eso. Entonces puedo simplemente copiar y pegar esto, lo copio aquí, lo único resultado, como ya lo había puesto, pues me sobra, quito 1. Y esto es un ejemplo pues, de una función bastante simple, pero que vale la pena como ejemplo. La función tiene algunas variables, resultado y u, que son variables de dentro de la función. Fuera no se ve, pero no hace falta, porque solo la función las usa. Entonces, u la uso aquí para generar un número aleatorio, multiplicar de cosas, hacer operaciones con él, pero esa variable solo existe cuando se llama la función y se destruye cuando acaba la función. Y el resultado lo mismo. Se crea aquí, se hacen cosas con ella y al final se devuelve el resultado y la variable se destruye. Entonces, la función me aísla lo que pasa en la función de lo que pasa en el resto del programa. De hecho, yo podría definir otras funciones y en esas funciones podría usar las mismas variables, porque cada función es un entorno en donde es aislado de los demás. Entonces, el programa principal, esta función, lo que tiene que hacer es llamar a las funciones que necesite. Si el programa no lo dejo así, el programa no hace nada. Porque cuando yo hago un programa, el programa va a main imprime algo, de hecho esto no va a dar un error porque el resultado no existe aquí. Y para ahí. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues ahora en este programa puedo usar la función de tirar el dado. Entonces puedo poner aquí, por ejemplo, una variable entera. No hace falta que se llame igual, podría llamarle R, por ejemplo, o X. Puedo hacer X igual a tirar un dado. Y luego imprimo el valor de X. Entonces, aquí, el B, imprime el resultado. Esto lo quito. Y este programa pues debería hacer un poco lo mismo que el de antes. Si no me he equivocado en nada, pues ahora hace lo mismo. Genera un número entre el 1 y el 6. De hecho, podemos probar un rato hasta que veamos que nunca me sale el 0 y a veces sale el 6, pero parece que funciona bien, ¿no? Pues parece que está bien.
Entonces, lo que tiene de bueno esto, este programa hace lo mismo que el anterior. Lo que tiene de bueno, y por lo que estábamos haciéndolo así, es porque al haber escrito la función, eso me simplifica lo que yo puedo hacer. Ahora, en el programa yo tengo una función interna que hace eso. Si por ejemplo quiero modificarlo a que el programa haga varias tiradas o haga varias cosas, pues podría simplemente, con copiar esto, hacer que tire una vez, tire otra vez, y no tengo que volver a escribir el programa para tirar, simplemente ya lo tengo de antes. Entonces, básicamente, la función ya hace siempre esa operación. Esto también es bastante simple, o sea, no tiene mucha esto. Pero bueno, luego en el siguiente problema, que si queréis podéis hacer vosotros, os dice, haz un programa que analice qué pasa si tiras la suma de dos dados. Pues podría hacerlo sin más poniendo esto, tira un dado más tira otro. Entonces eso lo que haría es hacer una tirada, sumar los valores de la tirada y así puedo analizar pues, eso. Entonces ahora lo que me da es no el resultado de una vez, sino de tirar dos veces. Entonces, eso. Con eso podéis hacer el 7, ¿no? Entonces un poco eso es lo que quería ver en esta primera sesión.